Bueno, Germán, pues vamos a comentar la parte de reflexión lingüística del examen que ha salido hoy. Y nada, lo que he preparado es este PowerPoint para ir viendo pregunta y luego la solución posible que se ha enviado a los correctores. ¿Vale? Entonces vamos Perfecto. haciéndolo así. A ver, paso a la primera. La primera pregunta era un par mínimo. Tuvimos que comprar los muebles caros, tuvimos que comprar caros los muebles. Es, tal y como la pregunta este año sí, no el año anterior, es tal y como lo habíamos planteado, exactamente con un recuadro indicando cuál es la secuencia gramatical, cuáles son los términos relevantes para describir el contraste y cuál es la explicación. Más bien, quizás una descripción, pero bueno. Sí, Y por lo que, comentar la pregunta, antes de la respuesta, bueno, es una pregunta continuista, o sea que me alegro de que al menos no haya sorpresas en esto y al menos las preguntas planteadas se respeten hasta que avisen de que las van a cambiar y las cambien, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que estaba bien y me parecía razonable, ¿no? De una dificultad razonable, me parece una pregunta bien planteada, de base, ¿no? Sí, es un contraste bastante clásico, ¿no? Lo que tú mismo comentabas en el vídeo que has subido este mediodía en el canal de Nautai, es un contraste típico entre predicativos o complementos del nombre. La, la, la respuesta que se ofrece como prototípica también me parece esencialmente correcta. Hay algún matiz que se podría añadir, pero es de detalle. Por ejemplo, de hecho, la formulación es la misma que teníamos en nuestros exámenes. Lo de la explicación puede articularse de diferentes maneras, pero la idea esencial es la siguiente. Cuando se dice que el adjetivo caros puede interpretarse como complemento predicativo, no es el adjetivo caros, es el sintagma adjetival. O sea, la proyección es la que hace la función sintáctica, pero es algo de detalle. El par mínimo es claro, está bien planteado, bien, y debería haber sido un ejercicio sencillo. Sí, bueno, no es tan irrelevante, ¿no? Porque en realidad si fuera un adjetivo no podría salir del sintagma nominal, ¿no? Es precisamente porque es un sintagma adjetivo se puede desplazar como predicativo, ¿no? O no No, tiene nada sí. que ver. Sí, eso es cierto. O sea, la primera, déjame comprobar, sí. La primera secuencia es la ambigua, Ujú, eh, y la segunda no. En la segunda secuencia, cuando está el sintagma adjetival entero delante ujú, del sintagma nominal y crucialmente fuera de él, ahí es donde ujú. solo tenemos la lectura de complemento predicativo. Lo digo también por eso, pero bueno, es de detalle. No creo que haya, si ha habido algún problema, que lo dudo, no creo que sea por esta cuestión. También es verdad que, aunque que es más forzada, a mí me parece más forzada la de complemento de nombre en el primer caso. O sea que incluso la primera también me parece más natural la interpretación de predicativo, porque, bueno, no sé, los muebles caros, pues, se ha hablado de unos muebles caros antes. Bueno. Sí, Bueno, tuvimos que comprar los muebles caros y no los baratos. sí, Bueno, bien, pero que eso. me parece más natural la de predicativo. Pero bueno, Sí, se presupone que hay unos muebles de alguna manera relevantes en el discurso previo que eran baratos, sí. en estos casos, ¿cuánta importancia le das a que el alumno, en lugar de decir, mira, en una lo vamos a interpretar como complemento de nombre y en la segunda complemento predicativo, ¿tú crees que es muy importante que vea la doble interpretación del primero? Creo que no es crucial. Yo daría la puntuación entera si se ve que en el primero solo en el primero puede ser complemento de nombre, en cambio en el segundo solo puede ser predicativo. Eso es lo esencial. Si Vale. luego te dicen que en la A hay ambigüedad, pues mira, ideal, pero no. Sí, también un poco por la extensión, ¿no? Para que no Sí, se... Sí. sí, eso es lo básico. Lo otro es lo básico y lo demás es, bueno, pues sería Bueno, ideal, pero no bueno, yo necesariamente. hago una valoración positiva de esta pregunta porque es una pregunta que antiguamente, antes de tu coordinación, pues era una pregunta de definición y ejemplo, o sea, totalmente memorístico. Y bueno, veo que se mantiene, eso es un punto más de competencialidad, ¿no? De ejercicio competencial que, bueno, que espero que siga Ujú. y que me parece que está planteada en términos razonables, o que no han buscado un par mínimo Sí, fuera de correcto. lugar, ¿no? Sí. Es un buen ejercicio. Sigo con el siguiente ejercicio, que es el Sí. análisis inverso, en el que se deben combinar los conceptos verbo transitivo, complemento locativo argumental, determinante demostrativo y adjetivo calificativo. Son conceptos muy, salvo el de locativo argumental, los demás son conceptos muy tradicionales. No, o
sea, que no debería haber ningún problema. Creo que lo has comentado tú bien en el vídeo de Nautai. Esto creo que no entraña complicación. Se permiten, bueno, que es lo, ella da o sea, se dan unos cuantos ejemplos de verbo transitivo, complemento locativo argumental en la estantería, este y grande. Bueno, Ujú. sí, o sea, el ejemplo está bien. Este libro es tan grande. Este es el determinante demostrativo. Poner, de acuerdo, verbo transitivo. Y luego la estantería complemento locativo argumental. Es el típico sintagma preposicional que antes de la distinción régimen locativo argumental sería etiquetado como complemento de régimen verbal o de régimen preposicional, ¿no? Es de estos pocos verbos, además, que tienen los dos. O sea, poner algo en algún sitio, poner es los pocos verbos que tienen los dos complementos, el directo y el de, bueno, y el locativo argumental, antes solo de régimen. De hecho, hubo una controversia en la bibliografía hace años sobre si esos dos tipos de complementos eran compatibles dentro de la misma oración. Hay un artículo de Ignacio Bosque sobre el tema, porque creo que también lo había discutido Lázaro Carreter, pero bueno, este es de los pocos verbos que permite las dos cosas. Si no, habría que hacer lo que tú has comentado esta mañana, ¿no? Dos oraciones, creo. Bueno, aquí también hay dos oraciones, pero usar el transitivo en una y el verbo de locativo argumental, que selecciona el locativo argumental en otra, ¿no? Sí, pero me parece más elegante, porque lo he hecho improvisando, me parece más elegante esta solución que propone Natalia, ¿no? O sea, Sí, el sí. mismo verbo transitivo y con el colocativo argumental. Una cosa que me preguntan, aprovecho, te atraco así. eh, los alumnos muchas veces me preguntan bueno, tienden a decir, bueno, vale, y si poner en un cajón es un locativo argumental, ¿por qué los otros complementos de régimen no lo son? ¿No? Es decir, por decirlo de otra manera, ¿por qué darle una función sintáctica específica al locativo y no, por ejemplo, a un complemento de dirección argumental, por ejemplo? Creo que o sea, no te voy a dar una respuesta que te vaya a satisfacer, me temo. Es decir, lo que dice el glosario, o sea, una cosa es lo que dice el glosario y otra cosa es lo que yo haría. Lo que dice el glosario es que todo el grupo de complementos de régimen verbal previo al glosario esencialmente hay que dividirlos en dos tipos. Los que son de locación de coincidencia central, es decir, aquí, allí, en el cajón, encima, debajo, y los otros, que incluyen los direccionales. Ujú, Entonces, los direccionales y unos cuantos complementos de régimen que no son direccionales y que de hecho no son locativos, por ejemplo, insistir en esa versión. Cuando tú tienes insistir en esa versión, ahí no hay una semántica locativa. O sea, ese en no es locativo o no es ujú, claramente locativo. Entonces, todos esos, los direccionales y los que no son locativos, que no tienen ningún tipo de interpretación espacial, por así decirlo, son complementos de régimen verbal. Y los que sí que tienen una interpretación locativa, pero de coincidencia central, con, con en, con aquí, con allí, pues se denominan complementos locativos argumentales. Esa es la distinción. Aquí el verdadero problema tiene que ver con la etiqueta general, la de complemento de régimen verbal, porque esconde constituyentes de naturaleza muy diferente. No es lo mismo lo que he dicho antes, insistir en la inocencia, que, yo qué sé, quejarse de Luis, que residir en Barcelona, que ir a Madrid. O sea, eso todo antes era complemento de régimen verbal, lo cual da una idea de el diferente pelaje que poseen los elementos que se colocaban bajo esa etiqueta. Entonces, lo que hace el glosario es limpiar un poquito esa etiqueta, haciendo una división, una subdivisión, pero seguramente se podría hacer un poco mejor. Esa es la respuesta oficial. ujú. No sé si es muy La demasiado. cuestión, la cuestión está, o sea, te pregunto esto porque, claro, se hizo en su momento un esfuerzo y los profesores hicieron un gran esfuerzo. Es verdad que se avisó 2 años antes, pero luego vino el coronavirus. Bueno, fueron años en los que yo creo que se hicieron grandes avances gracias a una coordinación clara, pero también gracias a que los profesores también arrimaron el hombro e hicieron un esfuerzo de actualización. Con ese esfuerzo ya hecho, dices, bueno, mira, por ejemplo, esta pregunta no ha sorprendido. ¿Por qué? Porque se hizo la labor de poner un término, de que la gente se actualizara. Aquí la queja vendría en, bueno, si aprovechas para meter un concepto como locativo argumental que tampoco es tan,
que tampoco te cambia, comparado con, por ejemplo, el concepto de inacusativo y negativo, el locativo argumental tampoco te cambia tanto la vida, ¿no? A nivel de análisis. Y en cambio luego retrocedes de manera aleatoria en otros conceptos como el de la subordinación, ¿no? Esto es lo que a mí me ha molestado un poco del examen, es que en algunas cuestiones sea GTG y sea actualización y en otras cuestiones de repente hay algún bandazo, ¿no? O algún golpe de volante que aún me despista más, porque si dijeras, no, mira, he hecho un examen tradicional, que ya sabemos que eso no significa nada, ¿no? Pero digamos, tradicional en el sentido de a la babalá, a lo que caiga. Bueno, pero no, es como que aquí te colo con un locativo argumental, dando a entender que apuesto por el nuevo, por la nueva gramática y por el glosario, y luego de repente en la pregunta de sintaxis, o sea, de subordinación, de repente, no sé, a ver si me explicas, porque yo sigo dándole vueltas a ver si me convences. Yo no, a mí lo que se me ocurre, no sé si tiene mucho sentido, en la pregunta que viene ahora que vamos a hacer, es que sea una especie de término de preposición, más que, no sé si eso es un poco absurdo, pero bueno, ahora me lo dices tú. Bueno, sí, ahora comentamos el caso de la subordinación. Aquí es cierto, es verdad, se usa un término del glosario. Creo que no ha levantado ningún tipo de polémica, pero por ejemplo, hace 2 años creo que fue que también un término del glosario y que estaba en la lista, como fue adverbio de foco, sí que a alguna gente pues extrañó estando en la lista. Pero bueno, Mm. da igual. Incluso hubo algún artículo y algunos tweets diciendo, bueno, ¿qué es esto del adverbio de foco? Bueno, no sé, claro, si nos ponemos así, ¿qué es esto de sujeto? ¿Qué es lo de complemento, o sea, o qué es complemento locativo argumental o complemento argumental de medida? No sé. Sí, cualquier No sé, si concepto. nos ponemos así, la fiesta se acaba. Bueno, avancemos. Vale, aquí tenemos el ejercicio de identificación clásico. A Entonces, ver, antes de que hagas el análisis en lo difícil, yo te voy a decir cómo te voy a intentar trasladar cómo mis alumnos lo han vivido, ¿no? ujú, Entonces, en general, los alumnos han dicho, a ver, la primera, la persona con la que hablaste, esto es una relativa complemento de nombre, ujú, sí, porque las relativas son complementos de nombre. Entonces, han dicho, vale, la única que es posible es la C. Entonces, hay un perfil de alumno que ha dicho, ya no me muevo, o sea, ya está, es un complemento de nombre y me planto. Y esa parte es comprensible. Pero claro, el alumno que es como más, justamente más comedido, más racional, más inseguro, pero más inseguro en el sentido de que no es, de que no va a lo básico, sino que quiere dar una respuesta correcta, de repente se encuentra con dos seguidas, la de ujú, locativo argumental y la de atributo. Entonces, antes de que hables de locativo argumental, que creo que es lo más peliagudo, me gustaría trasladarte mi pregunta sobre el concepto de atributo. Nosotros, como he dicho en el vídeo, en el de Anotai, he dicho que nosotros dimos indicaciones de que, para simplificar, no porque no haya sustantivas de atributo, sino porque es discutible, decidimos y dimos indicaciones de que no habría sustantivas de atributo y en el examen, y la mayor parte de las editoriales se han adaptado a eso. Eh, y entonces aparece esta frase que admite la pronominalización en lo, al menos a mi parecer. No sé si tú estás de acuerdo en esa lectura. Entonces, ¿podrías explicar un poco, antes de ir al locativo argumental, el concepto este de atributo? O sea, ¿hasta qué punto puede ser un atributo? ¿Argumentos a favor, en contra? vale. Mi argumento principal es que yo podría decir algo como, a ver, compartir tus ideas, no sé si hay una solución o no, pero compartir tus ideas no lo es. O sea, ahí yo veo una posibilidad de que la solución sea sustituible por lo y por lo tanto un atributo. Sí, bueno, voy a intentar ir muy rápido con esta cuestión. Hay dos partes de la respuesta. La primera es que, si no recuerdo mal, si tomamos el GTG, que aquí tengo los enlaces, más adelante los veremos. No hace falta que entremos, pero quien quiera hacerlo, quien quiera entrar en la entrada online del glosario, y simplemente, aunque no te leas la entrada entera, si vas al cuadro que te dice cuáles son las funciones que pueden desempeñar las oraciones subordinadas sustantivas, son sujeto, complemento directo y término de preposición. Por lo tanto, si lo miramos desde ese ángulo, ya no hay más que hablar. Luego, si no lo miramos desde ese ángulo, bueno, tenemos una oración copulativa, es cierto, hay un verbo copulativo, el verbo ser. Entonces, es una especie de estructura ecuativa, o sea, de las del tipo, el ministro es el gerente o el profesor es el portero. Y ahí la cuestión es parecida, no es lo mismo porque
uno de los dos elementos es una oración, no es un, o sea, típicamente la ecuativa tiene dos sintagmas nominales y pueden ser de diferente manera. Puedes decir el portero es un ministro o el ministro es el portero. Entonces, el problema que tienen esas oraciones es determinar qué sintagma nominal es el sujeto y qué sintagma nominal es el atributo. Y no siempre es fácil, porque a veces las pruebas pueden servir para demostrar una cosa y la contraria. Entonces, semánticamente se puede, además de las pruebas formales que tú ya mencionabas esta mañana y que has vuelto a mencionar ahora de la pronominalización, habría que ver cómo funciona la concordancia, pero bueno, es que en español la concordancia con las copulativas funciona de manera menos predecible que en inglés, por ejemplo. En inglés el verbo siempre concuerda con lo que hay a la izquierda, no así en español. Entonces, si vamos, luego podríamos argumentar, podríamos utilizar un argumento semántico. Típicamente el atributo es un predicado. Entonces, un predicado en principio no tiene propiedades referenciales. O sea, no tiene algo como un artículo determinado, que es el la de la solución. Entonces, si tirásemos por ahí, pues sí, podríamos decir, bueno, una oración en infinitivo es menos referencial que un sintagma nominal encabezado por un artículo definido. Y desde ese punto de vista, pues sí, se podría decir que es un atributo. Pero nos desviamos del glosario, hay que usar una argumentación que creo que no es propia de bachillerato, que no se ha discutido antes, es decir, demasiados problemas para un examen donde hay que evitar los problemas, en resumen. Además, a mí se me ocurre que, bueno, la solución es un sintagma nominal referenciado, es verdad, pero no sé, tú ahí ya sabes que yo me pierdo, que yo no soy de gramática, pero la solución es un nombre con cierta, tiene capacidad de seleccionar, es decir, es la solución a un problema, ¿no? Ujú. Es decir, que en esa medida la solución, al tener un argumento, no recuperaría una cierta, a pesar del artículo definido, no recuperaría una cierta propiedad predicativa en el sentido de que es la solución a un problema. Sí, Pregunto. internamente al sintagma nominal, sí, puedes decir que el nombre, en este caso, selecciona argumentos, aunque creo que no sería tan relevante si asumes el argumento de la referencialidad, ¿eh? Si Ujú, tiras por ahí, pues bueno, podrías argumentarlo, pero ya digo, creo que no es el contexto en el que se deberían utilizar estos argumentos, que seguramente no están en los libros de texto y que por tanto no tienen que verse. Entonces, o sea, lo veo como un examen, o sea, lo veo, perdón, este ejemplo como un ejemplo que plantea demasiadas dificultades o controversias como para que aparezca en este tipo de prueba. Pero bueno, Bueno, yo me acojo sobre todo en lo que he dicho a que si en el GTG dice que hay tres tipos de sustantivas, yo de hecho el GTG al final, la parte de sintaxis, es de Edita. O sea, al final Edita es la que ha trabajado más en ese libro, ¿no? Aunque lo firme la RAE, sí, sí, pero y todos sabemos. está revisada por más gente. O Sí, sea, o pero sea, sí, Edita es la sí. que ha pencado ahí y Edita es la que justamente me explicó esto y al final el GTG, se ha dicho a los profesores que la referencia es el GTG y en el GTG da tres funciones para sustantivas, pues fin del asunto. Luego todo lo demás, como tú dices, es discusión de otro orden, ¿no? De un curso de gramática especializado en cuarto, y incluso ahí tendrían muchos alumnos Sí, sí. problemas. Sí, sí, sí. Es discusión de universidad. Mm. Y quizá ahora mismo tampoco eso. Pero bueno, en su tiempo era discusión de universidad, sí. Y luego está la cuestión del ejemplo 2, ¿no? Mete las llaves donde te dije, que aquí, claro, si hacemos lo que correctamente hacen tus estudiantes, es irse a la respuesta C, pues claro, solo te queda complemento locativo argumental, pero eso supuestamente es una relativa, ¿no? Porque hay un adverbio relativo. Entonces, habrá habido gente, y ya me lo han dicho también algún profesor, que de gente que no ha, bueno, y esto ya nos ha pasado a ti y a mí, lo recordamos de varias veces, gente que no ha contestado porque se ha visto como en una situación de duda y por no equivocarse, para que no hubiera penalización, pues no ha contestado. Ujú. Esto ya había pasado antes de que nosotros estuviésemos en la coordinación y de hecho también pasó cuando estábamos en la coordinación y hubo una pregunta en la que se podía contestar voy y vengo y si recuerdo bien, creo que dimos que se diese por buena una opción, la otra y ninguna. Claro, es lo que yo creo que habría que. En ese caso, lo de voy y vengo, era un caso incluso, bueno, era un caso diferente porque no provenía de un error, la frase era clara, o sea, no había un error en la frase,
No, nivel sí, creo, interpretativo. creo que lo podría haber hecho yo de manera más clara para que... Sí, Y se entonces, podía, sí, sí, ahí, se podía interpretar, había un resquicio para hacer la interpretación del otro alumno, por lo tanto, lo que se hizo es dar por bueno todo, es decir, entre comillas, anular la pregunta. sí, o sea, asumir que el error fue mío y que podría haber afinado más para evitar la duda. Entonces, A mí pues me parece que esa solución es por jurisprudencia, esa decisión afecta, o sea, yo creo que es el mismo caso, es un caso en el que es entre incorrecto, es incorrecto, no se adapta a lo pactado ni a lo que y por tanto a lo que han estudiado la mayoría de los alumnos y por lo tanto lo mejor es asumir este medio punto para todos y ya está. Creo que es la solución menos problemática. sí, en este caso sí. Comento rápidamente lo que pasa en el Sí, caso de dos. no, porque no, yo creo que a los profesores les interesa, bueno, entenderlo, al menos, ¿no? O Entonces, sea, yo creo, qué ha podido llevar al redactor del examen entre todas las posibilidades, a elegir a esta opción? sí, yo no acabo de entender, o sea, no acabo no estoy seguro de cuál es la opción que tiene en su mente quien ha hecho el examen, porque se me ocurren tres análisis para esto. El más convencional creo que es el de A, donde tienes un sintagma nominal o un sintagma adverbial y luego tienes la relativa dentro. O sea, sería el lugar donde te dije o allí donde te dije. Aunque sea un sintagma adverbial, notemos que allí es un tipo de adverbio que tiene características pronominales o nominales, ¿no? Es demostrativo, ¿no? Allí mismo, yo mismo. Entonces, este es el análisis más convencional, creo, que sí que habría que haber adoptado. Entonces, la relativa empieza en dónde, acaba en dije. Por cierto, es interesante esto, porque el caso es, o sea, la secuencia es complicada por otros motivos, porque cuando decimos mete las llaves donde te dije, después de dije hay elipsis, o sea, la interpretación en nuestra mente es mete las llaves donde te dije que las metieras. Ujú, O sea, si no, decir, que es un verbo transitivo, no tendría argumento. ujú. Pero bueno, eso de lado. Entonces, en este análisis, donde te dije es una relativa, bueno, que es lo que es, y habría un antecedente tácito y es un complemento de nombre. Otra No, posibilidad. eso es lo que yo le explico a mis alumnos y creo que muchos profesores es la explicación que se da actualmente. Sí, 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 sí. Yo es la que usaría. La otra posibilidad es decir que ahí tienes una oración, que en efecto tienes una oración y que la oración es el complemento argumental locativo, pero bueno, es una oración relativa y una oración relativa es un predicado. Entonces, un predicado no es un argumento, es lo contrario a un argumento. Y la tercera opción sería decir que, bueno, que realmente lo que tienes es como una especie de sintagma adverbial cuyo núcleo es dónde, es el adverbio relativo que realmente hace como de núcleo de toda esa estructura. Es un análisis complicado, yo lo he visto, pero lo he visto en artículos de lingüística teórica y con una argumentación compleja. O sea, la pongo porque me parece que es otra opción, yo la he visto en la bibliografía, pero me parece compleja, más compleja todavía. Creo que no hay, al menos no se me viene a la cabeza, una cuarta opción analítica para esto, un cuarto análisis. La de sintagma adverbial se correspondería con la de llamarla adverbial y ya está, ¿no? Oración subordinada adverbial, ¿o no? Bueno, no, O sí. es extraño. Podrías decir que hay que realmente lo que tienes es, de hecho ahí sobra un corchete, pero bueno, es irrelevante. O sea, que tienes la oración de relativo y que luego, además de la oración de relativo, el adverbio donde es el núcleo de un sintagma adverbial. Es extraño. Este es la opción más extraña de todas porque ya digo, la he visto en artículos de lingüística teórica, no la he visto en ningún otro sitio. Entonces me imagino que la versión que quizá tenga la coordinadora en mente sea la B, pero la B la veo problemática por lo que he dicho, porque es cierto que es una oración, pero una oración de relativo, que es un predicado. Entonces un predicado no es un argumento, pero bueno, da igual, o sea, aquí Claro. lo Bueno, que... pero Ángel, eso no nos lleva simplemente a que, claro, es una oración de relativo cuyo argumento es tácito y que nos lleva a, ¿no? O sea, en el fondo no es eso. O Sí, o sea, sea, en este análisis... se predica de un antecedente tácito como allí, Bueno, ¿no? tanto en B como en C estoy presuponiendo que no hay antecedente.
ni tácito Aquí ni no nada, hay. que no hay, que de alguna manera, bueno, es lo que decía Andrés Bello, creo que al menos lo decía Andrés Bello, que el antecedente está dentro del relativo, pero eso también es raro, porque no te da una uniformidad de análisis. O sea, lo más fácil, por chocante que pueda parecer, es la opción A. Ujú. Es la opción que te permite analizar todas las relativas de la misma manera. Bueno, y volvemos. Esto es lo que se indicó en su momento y eso es lo más importante para mí, en el fondo, porque la discusión, pues, bueno, en fin. A mí me interesa, a mí, pero creo que no debe llevar a esto en un examen de selectividad. Bueno, Y bueno, y en la entrada del glosario, tanto en la entrada de subordinada de relativo como en la sustantiva, se puede ver un poco lo que hemos dicho. En la entrada de subordinada de relativo, que he ojeado antes, no se dan ejemplos como este. Y se comenta el caso de dónde, creo, pero para no. desestimar el análisis de adverbial. Sí, Y de hecho, en la nueva gramática, yo en su momento, cuando me estuve mirando los capítulos de subordinación, yo me acuerdo que en la nueva gramática, a diferencia del glosario, sí que habla de funciones sintácticas de los relativos en términos de, no me acuerdo, decía como que las oraciones relativas pueden cumplir las siguientes funciones. Entonces hablaba de sujeto, CD, ¿no? En los casos de quién dijo eso era tal, hablaba directamente de funciones. En GTG eso se corrige, pero no estaba locativo argumental. O sea, que ni siquiera entre las posibilidades de la nueva gramática, nos vamos ya a 15, a casi 15 años atrás, ni siquiera allí contemplaba la opción de entre todas, porque sí. mencionaba muchas, no contemplaba la opción del locativo argumental. No Vale, estaba tampoco. esto que dices no lo recordaba, pero bueno, ya digo, Es si que la, la he visto que la tienes ahí detrás en el... sí, 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 pero no recordaba este punto. Yo ya digo, creo que las oraciones de relativo o son complementos de un nombre o de un adverbio, si el adverbio tiene características nominales, o es una especie de aposición, ¿no? Las apositivas son aposiciones, pero también de un elemento nominal, de todo el SN. Entonces yo creo que es el análisis más sencillo y más uniformizador de todos. Es que te permite tratar todas las relativas de la misma manera, que es lo más sencillo en el fondo. Pero bueno, Por cierto, aprovecho que has mencionado esto. Las aposiciones se pueden interpretar, nunca entran en SL, pero bueno, podrían, visto lo visto, yo creo que ya puede entrar cualquier cosa. Una aposición se puede considerar un simple predicado y ya está, ¿no? Un predicado, sí, algo que se predica con un sintagma, ¿no? sí. Bueno, creo que el ejemplo, vamos a la última pregunta. Creo que el ejemplo que se da para combinar las dos oraciones precisamente tiene una especie de aposición con una construcción de participio, Sí. que en algunos libros las construcciones de participio en algunos artículos y manuales se trata como una variante, no es una relativa, pero se parece a las relativas en cierto sentido. No es una relación de relativo, pero en cierto sentido se parece. Pero sí que lo consideras una estrategia propia de la subordinación. Sí, aunque quizá no sería la que me viene como en primer lugar a la cabeza. O sea, hay una relativa. Es decir, el ejemplo que dan es, entregaron el premio Cervantes a Luis Mateo Díez, nacido en Villablino. Yo diría que nació en Villablino o algo así. Quizá Mm, sería una relativa antes que una sí, construcción de participio. sí. Eh, Bueno, lo más importante aquí es que el alumno viera que al ser un nombre propio era necesario que hubiera una oposición o una separación, digamos. sí, sí. Eh, o sea, que no estabas complementando al núcleo, sino que estás complementando a todo el sintagma. Ujú. Bueno, predicando más que complementando, ¿no? Diríamos en este caso, Ángel. Sí, sí, eso es. Eso es, porque predica todo, o sea, el síntagma, se predica de todo el síntagma nominal. Los nombres propios no pueden tener complemento de nombre. Ujú. ¿Qué más? Y luego está el si me lo Sí, piden, lo haré. sí, aquí, bueno, sí, el ejemplo, claro, la solución que se da es la obvia, colocar la oración condicional a la izquierda. Lo que pasa es que el mismo ejemplo que ya se da la tiene como un tópico, porque si nos vamos Era lo haré si me lo pides. eso es, o sea, es un tópico a la derecha, pero los tópicos pueden aparecer a la izquierda o a la derecha y lo que pasa es que y aquí está a la derecha y además está marcado con el signo gráfico de la coma, ¿no? Lo haré, coma, si me lo piden. Es como decir, los libros los leeré, coma, los libros. O sea, puedes topicalizar a la derecha o a la izquierda. Ya está topicalizada. Lo que pasa es que quizás más canónico a la izquierda, pero bueno. Hay diferentes propiedades. O sea, es curioso esto y obviamente no tiene por qué salir en ningún curso de bachillerato, pero
las propiedades de los tópicos a la derecha y a la izquierda son diferentes. Pero bueno, para lo que nos importa son ambos dos tópicos. Pero bueno, tanto en este, claro, la ironía es que el problema aquí, que es muy menor, y el problema del ejercicio 3.3 no va a tener, en principio, salvo aquellos alumnos que no hayan contestado nada en el 3.3, no va a tener repercusión alguna, porque esto eh, no creo que cause Sí. realmente, salvo en el En el, 3.3 quizá, ¿eh? hombre, yo creo que en el 3.3 sí que hay una, en gente que está compitiendo por la nota, sí hay. Lo que pasa es que hay otras preguntas. De hecho, ahora por el camino, mientras venía, me estaba mirando el examen, en la opción B también se da, también el referente. Yo he dicho en el vídeo que el referente no era confuso y luego viendo para qué digo, hombre, pues sí que es confuso, porque hay muchos candidatos a ser el referente. No lo tengo aquí, es igual, ya lo comentaríamos, ¿no? Pero mira, lo tienes, ¿tú tienes el examen para proyectarlo? Ay, aquí a mano no lo tengo. Solo he Bueno, puesto la parte esta de gramática, la parte de vale, la pues, parte común. bueno, ya lo explicaré en algún otro momento o así, pero es que sí que había una, bueno, Si me invitáis a Nautai, os ayudo a comentar. Puedo sujetaros el examen mientras lo leéis. tienes que ir a, tienes que ir al Vallés Occidental para eso, No que hay es problema. Ahí el estaré. gran salón. Bueno, Bueno, pues, nada, yo valoración general, antes de que tú cierres, bueno, al final es la misma, o sea, no hay cambios, o sea, se ha mantenido la estructura de momento, a ver qué pasa el año que viene. Y bueno, de cara a la valoración del trabajo que se hizo en su momento en la coordinación, bueno, queda bastante claro, ¿no? Que hay, mm, frente a subrayar sintagmas y decir funciones, tenemos un par mínimo en el que hay que hacer una argumentación. ujú, Primero, una reflexión y una argumentación. Dos, un análisis inverso en el que hay que conocer conceptos, pero al final lo que haces es construir una oración con sentido, por lo tanto tiene una lectura competencial frente a definir y poner ejemplos, ¿no? Sueltos. Además hay que integrarlos en una frase, lo cual hace que haya que tener un poquito más de movimiento. Después esta parte común, el 3.4, o sea, llevamos 2,5 puntos de 3, que son claramente orientados a lo que está pidiendo el currículum actualmente, que es una, es decir, que los saberes estén orientados al desarrollo de competencias, ¿no? ujú. Y la pregunta que a mí me disuena mucho es la 3.3. Creo que es una pregunta que, visto lo visto, a lo mejor sería eliminarla y ya está, Sí, y dejarla o bien en respuesta abierta, argumentada, o sí. directamente absorber la puntuación por otro lado. Esa sería la siguiente estación. Lo que pasa es que creo que se mantenía en parte porque hubiese un equilibrio entre también de respuestas, o preguntas más fáciles o más rápidas de contestar, teniendo en cuenta que hay un tiempo escaso para corregir y los correctores van muy apurados. Ese también, ya sé que esto no es no es un argumento académico, pero también es relevante los días que tienen los correctores para hacer el trabajo. Sí, pero si la quitas, por ejemplo, yo esta pregunta, en lugar de valer medio punto, Sí, eso sí.